Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Una vez más seguimos estudiando el libro de Proverbios. Hoy domingo estaremos en el capítulo 16. Ya con el pastor avanzamos en el capítulo 14. La semana pasada a mí me correspondió el capítulo 15. Y hoy día tocaremos el capítulo 16. Pero como usted sabrá, el libro de Proverbios tiene bastantes enseñanzas según versículos, no según capítulos. Por lo tanto, se hace difícil poder encontrar un hilo conductor en cada uno de los capítulos. Hay algunos de los cuales podemos sacar ideas más o menos centrales, y hay otros de los cuales hay ideas que están segmentadas en tríadas o en más capítulos, formando párrafos con un contenido un poco más amplio. Tanto la semana pasada como hoy hemos tomado algunos versículos puntuales y nos vamos a centrar en ideas o en principios, mejor dicho, que sean pertinentes a ese versículo. Trataré de explicarme, mejor dicho, me voy a explicar a medida que vayamos avanzando. Le pido que pueda tomar su Biblia y que me acompañe al capítulo 16, porque vamos a estar hablando acerca de distinguiendo los buenos consejeros. Más precisamente al versículo 10, que dice: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Sígame hasta ese versículo, Proverbios 16:10, vamos a estar hablando acerca de distinguiendo los buenos consejeros. Dentro de todas las grandes enseñanzas prácticas del libro de Proverbios, una de las que yo más destaco en este tiempo de mi vida es acerca de aprendiendo a escuchar a gente con experiencia. Encontré muy interesante este versículo, lo encuentro muy apropiado, muy genial, porque tiene un contenido bien interesante, bien sabroso si puede masticarlo. ¿Ok? Me voy a ir explicando a medida que vaya avanzando. Ya leí el versículo 10, pero lo voy a reiterar. Versículo 10, capítulo 16 de Proverbios: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Vamos a desmenuzar este versículo. En tiempos antiguos, mucho tiempo atrás, a los reyes se les elegía por su valor e ingenio para enfrentar problemas y salir victoriosos. ¿Ok? Eso tiene bastante sentido. Si usted ve alguna película relacionada con reyes de la antigüedad, usted se podrá dar cuenta que eran asuntos fundamentales que la persona que lideraba un pueblo, en este caso un rey, tenía que tener mucho valor. Y no solamente valor, es decir, capacidad para poder lidiar con los problemas, sino que también ingenio. Encontrar soluciones en medio de situaciones críticas, poder no solamente proponer ideas, sino que llevarlas a cabo. ¿Ok? Personas así se distinguían en medio del grupo, de la masa grande de personas. Ellas terminaban sobresaliendo, este tipo de personas, mejor dicho, terminaban sobresaliendo y se les daba un cargo de importancia. En este caso podía ser el rey. Bien. Pero no solamente tenían esa capacidad, sino que también eran visionarios y tenían la capacidad de poder anteponerse a eventuales circunstancias futuras. La palabra oráculo es interesante porque se asemeja a la palabra adivinación. Pero obviamente no vamos a destacar la adivinación. Sabemos que la adivinación es un arte satánica y por lo demás es falso. ¿Ok? Es una revelación en el peor de los casos que proviene del mismo Satanás, por lo tanto no es algo en lo cual podamos fiarnos. Aquí la palabra oráculo en el contexto está asociada a la siguiente expresión: es experiencia y sabiduría capaz de discernir las mejores probabilidades, porque oráculo significa mirar hacia el futuro, pero con visión, con capacidad de análisis, de tal manera que uno pueda de alguna forma predecir cuál es la situación más probable que pueda llegar a ocurrir. En la antigüedad consultar al oráculo era preguntar acerca del futuro. Bien, y en este caso, considerando el contexto en el cual fue escrito, tiene que ver con consultarle a alguien, en este caso al rey.
Hay oráculos, hay sabiduría, hay experiencia, hay una capacidad de discernir el futuro en los labios del rey. ¿Por qué? Porque se espera que el rey sea una persona visionaria, una persona ingeniosa, una persona valerosa, capaz de llevar a cabo, por ejemplo, un proyecto grande sabiendo que puede concretarlo. No siempre es así, pero nos estamos poniendo en el mejor de los casos. ¿Ok? Sigamos adelante. Y aquí entro en un terreno un poco más personal. Yo estoy seguro, y podría, no voy a poner mis manos al fuego, pero estoy muy seguro que a todos nosotros nos gustaría saber sobre nuestro futuro, poder ver nuestro futuro, quizás no con la idea de saber tanto detalle, porque hay cosas que es mejor dejarlas allí y no saberlas de antemano. Pero quizás sería interesante poder conocer nuestro futuro, porque de esa manera podríamos hacer ajustes hoy día para que en el mañana estemos mejor. ¿Ok? Tengo mucha seguridad que a todos nos gustaría. A mí personalmente me gustaría ir hacia el futuro y ver, bueno, esta va a ser mi vida, así que prefiero, no sé, tomar hoy día otras decisiones sabiendo que en el futuro las cosas pueden ir mejor. Yo creo que a todos nos gustaría. Cada uno de nosotros tiene su experiencia tratando con personas que tienen esta visión de futuro, ¿ok? No podemos ir hacia el futuro, pero sí podemos hablar con personas que tienen experiencia y que tienen esa capacidad de visión. Yo admiro a las personas que fueron capaces de ver enormes capacidades de ganancia en áreas donde los demás solamente veían tierra, ¿ok? Yo me acuerdo, creo que leí un poco acerca de un hombre que se apellidaba Rockefeller, el cual invirtió grandes sumas de dinero en la industria del petróleo en Estados Unidos. Y hoy día casi todo funciona en base a este combustible fósil. Por lo tanto, todo lo que ese hombre hizo a principios del siglo XX, probablemente, 1900, 1910, hoy día es una tremenda industria, probablemente multinacional, transnacional, que reporta mucha ganancia. Pero este hombre empezó allí y dijo, no, esto va a rendir fruto, esto va a rendir nos va a reportar muchas ganancias en el futuro, así que es mejor sacrificar hoy, porque en el futuro esto es lo que se viene. Es genial poder conversar con personas así, prestarles atención y poder de alguna manera absorber un poco de su conocimiento, su sabiduría, para poder ver hacia el futuro y poder palpar nuestra realidad y decir, bueno, si tomo esta decisión me va a ir bien, me va a ir mejor, voy a prosperar, etcétera. Esa es la idea que tiene este versículo. Oráculo hay en los labios del rey, oráculo hay en los labios de la persona sabia. En juicio, es decir, en discernimiento, no va a prevaricar su boca, no va a fallar. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas claras, tiene mucha seguridad, tiene mucha certeza, porque tiene un conocimiento que está sopesado, que está aplomado. No es algo que uno simplemente diga, ya voy a jugar a la ruleta rusa y voy a saber qué es lo que va a ocurrir. No, esta persona nos da esa seguridad. Rockefeller tenía esa virtud en el pasado, y creo que hay biografías de él que así lo atestiguan. ¿Hay en tu vida personas cuya visión de futuro está tan afinada que puedas sentir confianza en sus palabras acerca de tu porvenir? Generalmente asociamos esta capacidad visionaria con la edad. Por ejemplo, si escuchamos a una persona que tiene canas, es decir, que su cabello ya se ha tornado blanco, y le escuchamos dar un juicio de valor, darle un consejo, una recomendación, tendemos a pensar que tiene razón. ¿Ok? Puede ser un prejuicio, ¿no? Porque conozco también personas que tienen canas y la verdad es que están muy perdidas. Acá en Chile tenemos la expresión, me da risa, lo más perdido que el teniente Bello, aunque ya lo encontraron. Si usted lo quiere buscar por ahí, bueno, ya lo encontraron. Pero la expresión quedó. Entonces, suele darse. Pero confiamos en las personas que tienen canas. ¿Por qué? Porque los vemos con edad y creemos que tienen tienen cosas mucho más claras que nosotros, que estamos en otra etapa de nuestra vida. También confiamos en la gente que tiene estudios, que ha tenido, no sé, una carrera, ha progresado en el ámbito académico, probablemente tiene un magíster, un doctorado. Confiamos en ellos.
Por algo también este tipo de personas con estas calificaciones llegan a ocupar puestos importantes. ¿Por qué? Porque su erudición probablemente está más fina, y sus estudios, su indagación y sus juicios de valor son más reales. Ellos pueden decir con mucha facilidad acerca de eventos en el futuro y tendemos a confiar en ellos. También hay personas que probablemente confiamos en ellas porque surgieron teniendo muy poco, pero tuvieron perseverancia y lograron objetivos importantes, y confiamos en ellos. ¿Por qué? Porque les fue bien. Ok, estos son algunos grupos de personas. Usted probablemente conoce más, pero estos son los que yo pude resaltar en este momento. El proverbio de hoy nos insta a juntarnos con personas que tengan esta visión, que tengan experiencia. Seamos sabios, escuchemos a personas así, porque, bueno, me lo han dicho varias veces, nadie nació sabiendo. Por supuesto que yo no soy esas personas que nació sabiendo, he tenido que aprender mucho a través de mi vida. Tengo libros, conozco muchas personas a mi alrededor que tienen una capacidad visionaria increíble, y los valoro, les escucho, los pregunto. El versículo dice: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Escúchalos, busca este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay mucha seguridad en lo que ellos puedan decir, en lo que ellos puedan recomendarnos. En mi camino personal, yo estoy en una etapa en la que he tomado decisiones importantes. Hasta ahora he tomado decisiones muy importantes, pero todavía me quedan muchas más. Y cada día que pasa, siento que se presentan nuevos desafíos para mi vida. ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿En qué lugar estás tú de tu avance en tu vida? Puede que seas muy joven, en cuyo caso necesitas consejo para que evites grandes equivocaciones que personas de tu edad, por ejemplo, ya han tomado. Yo me acuerdo, hasta hace un tiempo atrás, conversaba con personas con las cuales compartí en mi juventud, en mi niñez, y hoy día los veo habiendo tomado decisiones. Y hay personas con las que yo digo: wow, menos mal que no seguí ese camino, menos mal que no seguí esa ruta. ¿Por qué? Valoro mi vida y estoy contento por no haber tomado esas decisiones. Pero también veo personas que tomaron decisiones mucho mejor que yo, y yo digo: bueno, debía haber sido más sabio. O quizás tú estás en una etapa en la que has avanzado mucho, a tal punto que podrías decir, como suele ocurrir, me lo han dicho también, cuando tú vienes de camino, yo vengo de vuelta. Es decir, a mí no me cuentan cuentos, yo ya tengo experiencia, yo tengo trayectoria. Incluso hay varios proverbios populares que uno podría decir, no vienen al caso naturalmente, pero que uno puede razonar y decir: wow, esta persona ya tiene, no sé, yo estoy recién empezando mi vida, esta persona ya viene de vuelta, tiene mucha experiencia. Pero sea como sea, ninguno puede decir que siempre supo qué decisiones tomar. Siempre han habido aciertos y siempre también han habido errores, todos los tendremos, pero debemos recordar lo siguiente. Esto es una frase que me gustó mucho, lo he leído de un libro. Dice: un hombre sabio aprende de sus errores. ¿Ok? Y eso es importante, aprender de nuestros errores. Pero un hombre más sabio aprende los errores de los demás. Pero el más sabio dice que aprende del éxito de los demás. O sea, hay una clase de sabiduría que está por encima de lo tradicional, y es que no solamente podemos aprender de los errores de los demás, sino que también podemos aprender del éxito de los demás, y es allí donde deberíamos apuntar. ¿A qué persona le daría más atención para seguir sus recomendaciones? Probablemente usted tiene algunas ideas de a qué persona usted se acercaría para pedirle consejo. Yo también tengo las mías. Cada uno, a medida que ha pasado el tiempo, ha escuchado a distintos grupos de personas, distintos tipos de personas. Pero yo quiero dar tres, podríamos decir que pautas, pero tres consideraciones que deberíamos tomar en cuenta al momento de escuchar a alguien. ¿Ok? Porque no estoy hablando solamente de escuchar a alguien por escucharlo. Yo quiero escuchar a alguien porque quiero que me vaya mejor. Y yo sé que usted también quiere que en el porvenir las cosas vayan mucho mejor para usted, para su familia,
etcétera. Queremos eso, aspiramos a que nos vaya mejor de lo que nos ha ido hasta ahora. Por eso yo le invito a que pueda seguir estas recomendaciones que son muy importantes. Considero yo en base a todo lo que la Biblia nos puede dar. Sé que la Biblia tiene mucho más parámetros, pero he considerado 3 hasta ahora que nos van a ayudar mucho a poder considerar qué tipo de consejero o qué tipo de guías debemos prestarles más atención. El número 1, personas que consiguieron éxito sin dañar su familia. Es un punto para mí clave. Es difícil, es muy difícil lograr un éxito casi lineal, sin caída, sin haber tenido alguna repercusión en la familia. Es muy difícil. Yo he leído algunas reflexiones personales, biografías de dos cristianos que yo los admiro mucho. Uno es Ravi Zacharias y el otro es Warren Wiersbe. Los dos fueron evangelistas, pastores, predicadores, etcétera, apologistas. Ambos fallecieron. Uno falleció este año y el otro falleció hace 3 años atrás, creo. Y ambos reconocen en sus libros que sus hijos son personas perdonadoras. ¿Por qué lo dirán? Porque es difícil congeniar familia y éxito, y sucede en todo ámbito, sea secular o sea cristiano. Congeniar éxito familiar y éxito personal, laboral, profesional o académico no es fácil, conlleva muchas dificultades. ¿Por qué? Porque hay un factor tiempo, hay un factor atención, hay un factor de prioridades. Pero tratemos de buscar personas, tratemos de escuchar a las personas que hayan logrado algo interesante en sus vidas, pero sin dañar a su familia. Porque yo le hago la siguiente pregunta: ¿qué es más importante? ¿Tener éxito personal, académico, laboral? ¿O tener una familia fuerte, una familia unida, una familia que se ha mantenido a través del tiempo? Honestamente yo pienso que es mejor tener un mediano éxito laboral, profesional, pero tener una familia fuerte, saludable, que tener mucho éxito y tener muchas medallas profesionales, pero no tener una salud familiar. Probablemente, habiendo logrado tanto en su trabajo, perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió su matrimonio. Recuerdo una película, una frase, no recuerdo en sí la película, pero una frase que hay una joven que le está diciendo a un hombre, mira todos mis problemas, tengo este drama en mi familia, tengo este drama con mi pareja, etcétera, y él la saluda, o sea, no la saluda, le da un palmoteo en la espalda y le dice: bien, ¿estás lista para un ascenso? Es decir, has dañado tanto a tu familia priorizando tu trabajo que ahora estás, eso tiene su fruto. Por una parte has perdido a tu pareja, pero por otro lado has progresado en tu trabajo y ahora puedes aspirar a un ascenso en el mundo difícil del rubro en el que estás trabajando. Fue una expresión de una película que a mí me marcó mucho, lo encuentro muy interesante. El mundo lo reconoce, Creo que nosotros también, como cristianos, deberíamos considerarlo. ¿Por qué creo que es más importante tener una familia fuerte o salud familiar, si se quiere, en lugar de tener tantos logros académicos o personales? Porque una familia fuerte o saludable vale mucho más que cualquier logro individual, profesional o laboral que podamos cosechar. Vale mucho más, mucho más. Incluso los apóstoles el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hicieron mucho énfasis en el matrimonio y en la crianza de los hijos en el temor del Señor. Y en comparación, nos dieron muchas más instrucciones sobre el trabajo o el éxito personal. Si vamos al libro de Efesios capítulo 5 y capítulo 6 y a Primera de Pedro capítulo 2, usted puede leerlos. No son muy largos estos capítulos, pero se habla mucho acerca de las virtudes, las ventajas y la prioridad que tiene darle atención máxima a la familia en lugar del trabajo, por ejemplo. Sabemos que el trabajo es importante, sabemos que la profesión es importante, pero no se compara con la familia. No hay comparación. Ellos hicieron mucho énfasis en esto por revelación de Dios. Sin embargo, para el trabajo, ellos dijeron: sé honesto, sé responsable, sé empeñoso,
trabaja en tu ámbito, tu trabajo, en tu labor, como si trabajaras para Cristo, y sin embargo dieron indicaciones muy fuertes, muy intensas acerca de cómo mantener una relación conyugal adecuada, cómo tener una crianza de los hijos de manera adecuada. Denle una vuelta a estos capítulos, Efesios 5 capítulo 6 y Primera de Pedro capítulo 2. Ahora reflexión, piensa en qué personas son ejemplo en tu vida y presta más atención a aquellos que pudieron tener éxito en sus profesiones o actividades acompañados de una familia fuerte. Piénsalo. No digo que las personas que hayan tenido problemas familiares no sean merecedoras de nuestra atención, no quiero decir eso, y no los juzgaría tampoco. Pero yo le prestaría más atención a aquellos que lograron lo que les he planteado hasta ahora, que a una persona que tenga muchas medallas a costa de su salud familiar. ¿Ok? Es una recomendación que creo que es bien sabia. ¿Qué otra recomendación? Número 2. Escucha a una persona que tenga ética laboral o que se guíe por una ética firme. Este es un tema sumamente delicado en estos tiempos. Cuando vemos gente que literalmente está llenándose los bolsillos a raudales, son exitosos, incluso siguiendo las leyes del país, pero con una ética muy mala. Conozco el caso de un hombre, en un texto que leí hace tiempo, salía el caso de un hombre que se llamaba Bob Rubin, que era secretario del Tesoro de Estados Unidos. Este hombre nunca fue procesado, nunca fue juzgado en un tribunal, pero todos sabían que había robado. Lo curioso es que cuando alguien lo intentó procesar, él siempre mostró un documento que decía, pero yo no he quebrantado ninguna ley. No hay ninguna ley que diga que lo que yo hice estuvo malo. Todos sabían que había robado, pero nadie lo podía procesar. ¿Por qué? Porque se manejaba tan bien con la normativa que él podía robar, pero no era un robo, legalmente. Pero éticamente hablando, sí estaba robando. Él era un exitoso hombre de negocios, con una pésima ética laboral. ¿Qué es la ética? La ética es la identificación de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Ok? Esto es normativo, esto es bastante claro. Hacer la distinción. Esto está bien, esto está mal. Eso es la ética. Solemos confundir la ética con la moral. La moral, o qué es moral, significa básicamente lo que la gente hace. La moralidad de ese tiempo era buena o era mala. ¿Ok? Pero la ética es lo que nos permite distinguir si algo está realmente bien o algo es realmente malo. La ética es la regla. La moral es simplemente el termómetro que nos permite calcular la temperatura. Nos permite simplemente reconocer qué era lo que se hacía en ese momento y en función de la ética evaluamos si eso estaba bien o estuvo mal. ¿Ok? La ética nos enseña parámetros inamovibles de lo que es correcto y, por supuesto, también nos enseña parámetros inamovibles de lo que es incorrecto. Nuestra ética viene de la Biblia. La Biblia dice, no robarás, y si alguien roba, su conducta es pecaminosa y también es antiética. ¿Ok? Todos queremos surgir en la vida o ser felices, pero cuando nuestros deseos perjudican los correspondientes derechos o bienes de mi vecino o hermano, yo tengo la responsabilidad de limitarme a mi espacio. Es decir, no voy a traspasar el derecho legítimo de mi hermano o de mi vecino, porque eso sería algo antiético. ¿Ok? En una entrevista, esto lo escuché hace un tiempo atrás, un evangelista fue consultado acerca de los escándalos financieros más recientes que estaban ocurriendo. Ahora, no es necesario escuchar un programa para saber que hay situaciones que nos duelen, porque el robo prácticamente se ha institucionalizado, se ha hecho masivo, la gente roba, pasa el tiempo y se descubren fraudes. Hasta hace un tiempo atrás, bueno, sin decir específicamente qué tipo de fraudes fueron, pero yo sé que usted los puede ubicar, se descubrieron fraudes relacionados, por ejemplo, con el papel confort, con los pollos, con las farmacias, etcétera.
Pero le digo una cosa, en 10 años más, cuando nuevamente se hagan investigaciones, vamos a descubrir todos los fraudes que el año 2020 están ocurriendo delante de nuestros ojos, pero de los cuales no somos conscientes. El crimen, el robo se ha institucionalizado. Hoy día hay personas que roban a raudales y lo hacen siguiendo la ley. Ahora, ¿qué decía este hombre? Cuando lo entrevistaron, dijo, estamos enseñando a los jóvenes en la universidad que no hay absolutos morales. Es decir, no hay absolutos morales. No hay bueno 100% y no hay malo 100%. Lo que importa es el fin. Es decir, quieres enriquecerte, quieres ganar más dinero, no importa cómo lo hagas. Eso es básicamente lo que se está enseñando en la universidad. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Los encarcelamos, los ponemos detrás de las rejas. ¿Por qué? Porque precisamente rompen parámetros que hemos puesto como sociedad. ¿No le parece extraño todo esto? Y es interesante, porque en la universidad se enseña mucho acerca de cómo ser exitoso, muchas veces no siguiendo lo que dicen las leyes, por ejemplo, la ética. Pero resulta que cuando ellos están en el negocio y empiezan a hacer lo que consideran que es correcto, es decir, ganar y obtener beneficio personal a costa de los demás, los encarcelamos porque no están siguiendo la ética, no están teniendo un comportamiento antiético, están teniendo un comportamiento que es ilegal. Hay casos en los cuales sí se puede demostrar que son ilegales y otros en los cuales no se puede. ¿Por qué? Porque hay fraude a nivel legal. El punto es, hay personas que logran éxito a partir de eso. Y hoy día hablan y pueden ir a una conferencia y decir, mira, yo hice esto para conseguir mi éxito. Pero no sabemos si realmente hubo un esfuerzo verdadero detrás de su cosecha del éxito. Puede haber fraude, puede haber robo, puede haber un montón de cosas. Debemos tener cuidado con cómo se conducen éticamente nuestros referentes. Quizás dejando de lado su influencia, nos permitirá poner atención en alguien que esté mejor capacitado para orientar. ¿Ok? Tengo aquí el caso de una autoridad muy importante en la época del apóstol Pablo. Y era una autoridad sumamente importante. Acompáñenme allí al libro de Hechos, capítulo 24. Hechos 24, versículo 25. Hechos 24, 25. Dice así. Estos pequeños versículos son catalogados por un hombre que escucho bastante, la verdad frente al patíbulo. Aquí tenemos al apóstol Pablo, un hombre grande delante de los ojos de Dios y por supuesto de los ojos nuestros, un tremendo hombre de Dios, delante de, bueno, ¿cómo estaba vestido Pablo? Probablemente con la ropa más desgastada que pudiera tenerse, y estaba siendo juzgado precisamente por un hombre corrupto, inmoral, pero que tenía el poder de mandar a Pablo a ser procesado, el gobernador Félix. Leámoslo, dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Pablo no hizo ese discurso al azar, él habló de manera apropiada, él eligió de manera precisa qué temas iba a tocar cuando conversara con Félix. Habló acerca de la justicia, es decir, el discernimiento de lo bueno y lo malo, el dominio propio. Este hombre era sumamente inmoral. De hecho, al momento de que Pablo trata con él estaba en su tercer matrimonio, o segundo, el cual había logrado con una mujer que era mucho más joven que él y que ya estaba casada, y él hizo todos los artilugios habidos y por haber para separar a esa joven de su esposo legítimo y él quedarse con ella. Y está hablando acerca del dominio propio y del juicio venidero, es decir, Félix, todo lo que has hecho va a tener un precio que pagar en el día del juicio final. ¿Y qué pasó con Félix? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. 26, aquí está la corrupción. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, que lo sobornara para que lo soltara, por lo cual lo hacía
por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Pablo, 2 años en la cárcel de manera injusta, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo estuvo preso 2 años y siguió preso mucho más tiempo. Un hombre malo, pero muy exitoso, por una pésima ética de vida, más que laboral, una ética de vida. Cuidado con escuchar a Félix. Y punto número 3. ¿A qué otra persona deberíamos prestar atención? Infaltable. Personas que sean temerosas de Dios. Este punto es muy sencillo, es muy claro. Una persona conducida por el temor a Dios buscará agradar a Dios en sus decisiones, sean estas decisiones de índole familiar, de índole laboral, de índole educacional. Podremos verlo en su vida. El libro de Santiago, capítulo 2, nos habla de la justificación de la fe. La justificación de la fe delante de las personas. Aquí es cuando es en ese contexto en el cual se valida esta enseñanza tan importante en el libro de Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo se muestra esta fe? ¿Cómo se avala? ¿Cómo se respalda con la vida? Lamentablemente, no tenemos muchos referentes de este tipo en el mundo. Son escasas las personas que están dispuestas a perseverar en el camino del Señor. Sin embargo, acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 15, que aquí tengo el respaldo de lo que les estoy mencionando. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como le decía, no hay muchas personas así. Sin embargo, las que hay son pequeñas luces que alumbran en medio de mucha oscuridad que tenemos a nuestro alrededor, en muchos ámbitos. El testimonio de vida de los creyentes que tienen éxito, que son temerosos de Dios, ese testimonio vale mucho. Yo diría que demasiado. Cuando encuentras a un hermano o a una hermana así, agradece a Dios, ora por él y anímale a seguir adelante. Por supuesto, evalúa todo lo que escuches. Hay una virtud que se destaca en el libro de Hechos acerca de la iglesia en Berea. Dice la Biblia que cuando Pablo enseñaba, ellos examinaban de manera cuidadosa las escrituras para saber si lo que Pablo decía era correcto. Y el libro de Hechos utiliza una expresión bien interesante, dice: y estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque tenían esa virtud de examinar lo que el apóstol Pablo decía. Pero yo creo que ellos estaban muy felices de tener a Pablo como maestro, como instructor, como predicador, como evangelista. ¿Por qué? Porque era una persona con una ética de vida muy interesante, muy pertinente, y podemos imitarlo. De hecho, Pablo dice: imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Busquemos personas así a las cuales prestarle atención. Y ya en conclusión, yo sé que esto es una verdad universal. Nadie es perfecto. Incluso un creyente con todo el deseo de ser con todo el deseo y el ánimo de permanecer siendo una persona temerosa de Dios va a fallar. Una persona con una ética laboral va a cometer errores. Una persona que esté en algún cargo de liderazgo va a tener algún problema de índole familiar. Es normal, nadie es perfecto. Y jamás ha sido mi intención ni será apuntar con el dedo a nadie, con el ánimo de acusar. Creo que nadie está en condiciones de juzgar a nadie de esa manera. Sin embargo, todos tenemos el deber de discernir quiénes están siendo nuestros referentes. Le pido que me acompañe el último proverbio, que es el capítulo 19, versículo 27. Proverbios 19, 27. Acompáñenme allí. Yo ya lo tengo y dice lo siguiente: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No escuches a alguien que te haga divagar acerca de tu fe.
No escuches a alguien que te haga dudar acerca de tu fe en Jesucristo. ¿Ok? Básicamente eso es lo que está diciendo. Pero podemos ampliarlo y decir, bueno, no escuches a alguien que no considere las enseñanzas de la Biblia. César. Y tenemos esa responsabilidad, y Proverbio lo dice. Le animo a buscar referentes cristianos y virtuosos que le aconsejen a surgir de forma positiva. Discierna bien las voces que escuche y siga cuidadosamente los consejos. Tenemos mucho que aprender, es cierto, pero también mucho de qué cuidarnos. Un mal consejo puede hacer mucho daño. Volviendo al versículo 10 del capítulo 16 de Proverbios, lo repito, dice: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Busquemos personas cuya visión nos ayude a tener una vida mejor. Que el Señor le bendiga, agradezco su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.